Ella sin anestesia. Bueno, candidato, escuchábamos a el presidente Petro de la Luciérnaga. Líder mundial. Pero usted ha tenido, y además usted es abogado, y usted habla de la presunción de inocencia y de que la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero usted ya habla de entregar al presidente Petro a la justicia norteamericana. No tiene que darse primero un juicio, no tiene que darse primero una condena y verificar si el presidente... O sea, ¿por qué entregaría usted a la justicia? No, lo al que tiene que presidente haber en estricto derecho es una acusación formal, que es lo que llaman un indictment. ¿Correcto? No tiene que haber un juicio, el juicio es posterior. Te lo resumo de esta manera. Miles de colombianos han sido extraditados por conspiración para el tráfico de drogas. Si tú eres presidente y entregas una región del país como el Catatumbo para que eso se vuelva ahí una zona franca de narcotráfico, si suspendes los programas de interdicción aérea y marítima para combatir el narcotráfico, si no fumigas 330.000 hectáreas de coca, Pero si lo no dijo en extraditas, campaña, escúchame, lo si anunció no en campaña, extraditas, candidato, no, si él no ha sido extraditas, coherente con su política si no de lucha contra extraditas, drogas. si no extraditas a los narcotraficantes solicitados por Estados Unidos, si los subes en las tarimas y no los castigas como corresponde, si tú unes todas esas piezas, ahí tenemos una clara conspiración. Y eso, a la luz de la ley norteamericana, puede configurar un delito. Mucha atención, porque lo que dijo Abelardo de la Espriella no pasó desapercibido. En medio de una entrevista tensa, le lanzaron la pregunta que muchos se hacen: ¿entregaría a Gustavo Petro a la justicia de Estados Unidos? Y su respuesta fue clara, sin rodeos. Abelardo de la Espriella explicó que no se necesita una condena para extraditar. Basta con una acusación formal, lo que en derecho se conoce como indictment. Según él, si se analizan decisiones del gobierno, como la falta de acciones contundentes contra el narcotráfico, podrían existir elementos que bajo la ley estadounidense se interpreten como una posible conspiración. Pero aquí viene lo más fuerte. No dijo que él tomaría la decisión por sí mismo. Dijo algo más contundente. Si la justicia de Estados Unidos lo pide, yo cumplo la ley y lo entrego. Así, sin matices. En ese momento, el debate dejó de ser jurídico y se volvió completamente político. Porque ya no es solo una hipótesis, es una postura. Y ahora la pregunta queda en el aire. ¿Es esto una defensa de la legalidad o una línea que podría dividir aún más al país? Y eso es muy posible. Y eso están dando. Y eso es lo que lo tiene asustado. Ahora, no soy yo quien decide eso, es la justicia norteamericana. Y si yo estoy como presidente y me lo piden en extradición, pues yo cumplo la ley y lo entrego. Usted habla también y en esto en las campañas empiezan todos a señalarse de propuestas populistas, de propuestas que no van a cumplir al final. Usted ha hablado de una cantidad de construcción de cárceles, a usted lo han señalado algunos sectores de querer ser el Bukele colombiano y entonces... No, yo no quiero ser nadie, hermano, yo soy Abelardo de la Espriella y soy original. Le digo lo que además dicen algunos sectores. Y yo te dijera lo que dicen de ti, brother. Pero es Son unas vainas horribles de ti y yo no las creo, ¿ah? No es yo no las creo. No es sin anestesia. Dicen cosas horripilantes de ti, pero yo no las creo. El de Azocaña ya vi que es el otro. No es sin anestesia con Orlando Villar, sino sin anestesia con Abelardo de la Espriella. Y yo no soy candidato a la presidencia. Usted es el candidato y usted es el que tiene que darle la cara al país. Esa construcción. Pero no te pongas serio, cógela suave, relájate. Pero, candidato. No te pongas trascendental. Esa construcción de cárceles que usted promete. ¿Eso te parece populista? No. Es que no lo estoy diciendo yo. Desde Ok. O sea, ¿qué es lo que dicen? ¿Que es populista hacer cárceles? Claro, prometer una cantidad de cárceles que no tiene Colombia o no tendría el presupuesto para hacer. ¿Y quién dijo que lo vamos a hacer con la plata del presupuesto? ¿Cómo lo haría entonces? Papito, con particulares. ¿Cuántas cárceles? 10 cárceles bien berracas en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que todos esos bandidos no puedan extorsionar a la gente desde ahí, porque el 75% de la extorsión sale de las mal llamadas cárceles colombianas, que en realidad son universidades del crimen. Entonces tú buscas a 5 o 10 empresarios nacionales e internacionales y les dices: ustedes construyan la cárcel, yo les entrego la concesión, ustedes manejan la administración de la cárcel y nosotros manejamos la seguridad con un cuerpo nuevo de prisiones, porque hay que sacar el IMPEC de ahí, que eso es un cáncer. Y se monta un nuevo cuerpo de prisiones integrado por los veteranos y por los reservistas, adscrito al Ejército Nacional. Y se le entrega a los particulares que pongan su plata. El Estado le da toda la seguridad jurídica para que lo puedan hacer. ¿Cómo hace para sacar el IMPEC si tiene más de 30 sindicatos? ¿Cómo arregla eso? Cariño, es que hay procesos de levantamiento de fuero sindical, hay procesos de liquidación y está probado que esa entidad ha sido un desastre
para la justicia colombiana, porque esa entidad ha patrocinado de manera perversa todas las violaciones a la ley desde las cárceles. Allá en las cárceles la gente tiene celulares, hacen lo que le da la gana, meten mujeres, meten fiesta. Esa recocha se acabó con el Tigre. Bueno. Les voy a hacer 10 cárceles no con plata pública, sino con plata de privados, profesor, en donde no llegue nada, ni la señal de la Santa Cruz. Allá en la mitad de la Manigua, para que sepan lo duro que muerde el tigre. En plena entrevista a Abelardo de la Espriella, le lanzan una pregunta que encendió todo. ¿Usted entregaría a Gustavo Petro a la justicia de Estados Unidos? Y su respuesta fue fría, directa, sin matices. Explicó que no se necesita una condena, sino una acusación formal, un indictment, como ya ha ocurrido con miles de colombianos. Incluso fue más allá. Aseguró que decisiones del gobierno frente al narcotráfico podrían, bajo la ley estadounidense, interpretarse como una posible conspiración. Pero lo que realmente marcó el momento fue esto. Si la justicia de Estados Unidos lo pide, yo cumplo la ley y lo entrego. Ahí el ambiente cambió, porque dejó de ser una explicación técnica y pasó a ser una postura política clara. Y justo en ese punto vino el choque. Los periodistas no se quedaron callados y se lo dijeron de frente. Que sus propuestas suenan bien, pero parecen populismo. Que prometer mano dura, control total y nuevas cárceles es fácil decirlo, pero difícil cumplirlo. Entonces Abelardo respondió sin esquivar. Dijo que no usaría dinero público, que las cárceles se construirían con inversión privada, que empresarios levantarían esas estructuras bajo concesión mientras el Estado garantiza la seguridad, y lanzó una crítica demoledora. Que las cárceles en Colombia no resocializan, que hoy son verdaderas universidades del crimen, donde hay celulares, extorsión y control desde adentro. Por eso propone megacárceles, lejos de todo, sin señal, sin privilegios, sin posibilidad de que el delito siga operando. Incluso plantea desmontar el sistema actual y crear un nuevo cuerpo penitenciario con disciplina real. Y en ese momento todo dejó de ser un simple debate. Ya no era solo si exageraba o no. Era una visión completa de país. Una visión donde la ley internacional se cumple sin titubeos y donde el crimen se enfrenta con medidas radicales. Aquí no se discutía solo a un candidato. Se discutía hasta dónde está dispuesto a llegar un país por recuperar el control. Porque entre lo que se dice y lo que se puede hacer, hay una línea muy delgada. Y cruzarla cambia todo. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Esto es una solución real o puro discurso? ¿Estás de acuerdo con extraditar en esas condiciones? ¿Crees que las megacárceles son necesarias o imposibles? Escríbelo en los comentarios, debate, participa, porque el futuro no lo definen los discursos, lo define la gente que decide opinar.